Hola, buenas. Mi nombre es Nicolás Espinosa y hoy daré el contexto general del debate acerca de Dockers versus virtualización. En el contexto de una universidad que dicta una carrera de ingeniería en informática que debe proporcionar a los estudiantes un laboratorio versátil, ya que en algunas asignaturas los alumnos necesitan entornos de desarrollo rápidos y consistentes para trabajar con distintos lenguajes como Python, Node.js o Java, sin tener que configurar manualmente cada máquina. En otras asignaturas, los docentes requieren simular infraestructuras completas de red, donde conviven varios sistemas operativos distintos, ya sea Windows Server, Linux o DBS, para enseñar administración de servidores y seguridad informática. Dentro de este contexto, podemos destacar que Docker aporta agilidad al entregar entornos de desarrollo estandarizados, livianos y fáciles de distribuir a todos los alumnos. Por su contraparte, la virtualización permite reproducir escenarios más cercanos al mundo real, con sistemas operativos completos y redes virtuales, algo que los contenedores de por sí solos no logran. Ok, como introducción para Docker, para entender qué es Docker, primero tenemos que pensar cómo funciona la virtualización tradicional. Con las máquinas virtuales, cada instancia necesita un sistema operativo completo encima de este hardware, además de, claro, aplicaciones. Esto conlleva como un consumo de memoria RAM, CPU y también obviamente almacenamiento, además de que los tiempos de despliegue pueden llegar a ser largos. Para entornos que requieren como agilidad y escalabilidad, esta forma de trabajar puede ser como insuficiente o para nuestro tiempo un poco quizá obsoleta incluso. Aquí es donde Docker llega a brillar más, o es donde se puede llegar a introducir, porque cambia este paradigma ofreciendo una alternativa mucho más ligera y también eficiente. Pero claro, ¿qué es Docker? Esa es la pregunta más importante ahora mismo. Docker podemos verlo como una plataforma de código abierto que facilita la creación, distribución y ejecución de estas aplicaciones en contenedores. La clave de como estos contenedores es que incluyen lo que toda una aplicación necesita para poder funcionar, perdón, que es el código fuente, librerías, configuraciones, dependencias o incluso variables de entornos para enriquecer esta aplicación. Esto también significa que como contenedor eh, es como una cajita cerrada, que no importa dónde la lleves, sino que siempre se va a comportar como igual, y que no existe ya este clásico problema de que mi máquina funciona, pero quizá en este servidor que tiene otros requerimientos ya no, porque con Docker la aplicación va a poder correr de manera idéntica en cualquier entorno, porque claro, puedes configurarlo para moldearlo a las necesidades de este servidor, ya sea en desarrollo, pruebas o incluso producción. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? A diferencia de las máquinas virtuales, donde cada virtual machine incluye su propio sistema operativo completo, Docker ya no necesita replicar este sistema operativo cada vez. Y entonces los contenedores comparten el kernel del sistema operativo anfitrión, pero cada uno corre su propio espacio aislado, con procesos y recursos independientes, claro. Claro, esto también puede llegar a tener algunas consecuencias menores, como los contenedores que son mucho más ligeros que la misma máquina virtual en sí, o que pueden iniciar en cuestión de segundos también como algunas ventajas en vez de varios minutos, y que pueden también empaquetar y escalar aplicaciones de forma bastante sencilla. Y bueno, como por ejemplo, así para expandir más estos puntos, como si una empresa necesitara levantar 50 instancias de una aplicación de e-commerce, por poner algún nombre,
para responder a la demanda de un Cyber Day, puede hacerlo quizás en segundo con Docker. En vez de esperar que inicien 50 máquinas virtuales en diferentes tiempos y en varios minutos, lo cual sería mucho más costoso tanto en tiempo y recursos. Los contenedores, estos pueden tener ciertas ventajas frente a las máquinas virtuales si los ponemos en comparativas. Una máquina virtual puede pesar varios gigas, claro, porque debe llevar un sistema operativo entero, como, no sé, Windows, Linux, Ubuntu, además de la misma aplicación esta. Mientras que un contenedor pesa apenas unos megas, porque incluso incluye lo que estrictamente es necesario para la aplicación. También, claro, como hablé de la ejecución de tiempo, una máquina virtual puede tardar varios minutos en arrancar, mientras que el contenedor apenas necesita, no sé, algunos segundos, ponle tú 10, 20 segundos, bastante menos que lo que necesitaría una máquina virtual. En tanto a densidad, un servidor podríamos correr, por ejemplo, 10 máquinas virtuales, pero con Docker este mismo servidor se puede levantar cientos de contenedores más, haciendo que una infraestructura mucho más grande y con más posibilidades, maximizando más su uso. Y bueno, como ejemplos de industrias, podríamos poner, no sé, como ya se va a mencionar después, algunas como Netflix, Spotify, que utilizan justamente estas arquitecturas porque puede responder a varios usuarios en el mismo tiempo de forma real. Como ya se había dicho, puede ofrecer una infraestructura mucho más potente. Y como para dar ya un cierre a todo esto, puedo decir que ya Docker claramente revolucionó la forma en la que desplegamos aplicaciones. Al usar contenedores que reemplazan la virtualización, da un modelo mucho más ágil, económico e incluso flexible, y puede llevar a su aplicación en cualquier entorno sin tener que preocuparse por esta compatibilidad que puede ser un impedimento para algunos, o también por el rendimiento, que hace que sea mucho más escalable en empresas. Con esto podemos sentar la base de qué es Docker y por qué es tan relevante actualmente en la industria. Ahora le quiero dar paso a mi compañero Daniel para que profundice como en estas ventajas y desventajas sobre cómo sobre Docker y cómo se convierte en una mejor opción tal vez para la actualidad frente a la virtualización más tradicional. Claro, bueno, muchas gracias. Y justamente como diciendo mi compañero, voy a glosar o especificar un poco en las ventajas y desventajas generales que tendría Docker. Y bueno, partiendo por el tema de las ventajas, tenemos la rapidez que podemos implementar Docker en nuestro sistema o en nuestras máquinas, ya que los contenedores arrancan en segundos porque no tienen que cargar el sistema operativo por completo, lo cual significa que a la hora de la práctica en un laboratorio, dentro del contexto que se presentó, los estudiantes van a estar más tiempo programando y menos tiempo esperando o configurando entornos. Esta rapidez también facilita la experimentación iterativa, es decir, un alumno puede cambiar el código, reconstruir la imagen y tiene el entorno listo casi al instante, lo que fomenta el aprendizaje activo y también ahorra tiempo para ir directamente al grano a lo que se quiere enseñar en un laboratorio. El segundo punto sería la ligereza y la eficiencia de los recursos, ya que el Docker comparte el kernel del host, por lo que múltiples contenedores consumirían mucho menos RAM y memoria de almacenamiento que varias máquinas virtuales. Por ejemplo, ya un PC de laboratorio puede soportar más sesiones simultáneas. Y también el que sean menos recursos usados implica un menos coste para la universidad y mayor disponibilidad de estas máquinas porque van a haber menos reinicios por falta de memoria y de almacenamiento en sí. El tercer punto sería la escalabilidad. Una misma imagen puede desplegarse en decenas o cientos de máquinas con facilidad, garantizando que básicamente todos los alumnos tengan el mismo entorno. Y bueno, esto mismo permite que solamente el docente mantenga un único repositorio de imagen y toda la clase trabaje con él, así reduciendo la carga de gestión y evitando inconsistencia, por ejemplo, en versiones, en tipos de software, para que todos sean iguales, entonces todos podemos trabajar al unísono e ir aprendiendo de esa misma forma. El otro punto sería la consistencia y la reproducibilidad.
Con una imagen Docker, todos los alumnos van a poder ejecutar las mismas dependencias y versiones, eliminando, como también mencionó mi compañero anteriormente, el clásico problema de que en esta máquina no me funciona el programa por el tema de versión, como ya también fui mencionando antes. También tenemos el otro punto de la modularidad, que básicamente es que Docker promueve dividir aplicaciones en servicios, como microservicios, que todo en una clase podría permitir que los estudiantes trabajen en módulos aislados sin afectar el resto del sistema. También esta modularidad facilita el mantenimiento de los entornos de prácticas que tendríamos en un laboratorio. Entonces, así al actualizar una parte, no requiere rehacer todo el entorno, lo que justamente ya no acelera o reduce el costo de tiempo. También tenemos la portabilidad y continuidad con la industria. Lo que se crea en el laboratorio corre igual en la nube o en el PC del estudiante, lo cual ya reduce la fricción como entre el desarrollo y el despliegue de trabajo y desarrollo. Y también sobre el control de versión y restauración. Como las imágenes se construyen en capas, cada cambio va a quedar registrado, por lo que es sencillo revertir a una iteración anterior si es que algo falla o no me gustó. Algo parecido como lo que hacemos con Git. Y claro, esto permite un flujo más seguro en el hecho de las prácticas de laboratorio, donde ya podemos publicar unas versiones estables o restaurar como ya fui mencionando. Sobre las desventajas, tenemos la seguridad, ya que el aislamiento está limitado. Es decir, compartir el kernel implica que una mala configuración del contenedor inicial puede afectar al host. Es decir, como ya si está mal configurado el host desde el inicio, en el laboratorio va a exigir como política y estar controlando durante la enseñanza este host. Entonces, lo ideal es configurarlo desde el inicio bien y si no, claro, esto sería una desventaja. El otro sería la curva de aprendizaje, ya que los conceptos como imágenes, volumen, redes, los door files son como muy nuevos para muchas personas. Entonces al principio hay una tendencia muy alta a errores y confusiones, por lo cual, claro, puede ser difícil de aprender en un inicio. El otro es el tema de la orquestación necesaria para los entornos complejos, ya que Docker solo no es suficiente cuando se necesitan como muchos contenedores interconectados. Ahí entra el tema de la orquestación, lo cual ya es un extra a la complejidad de aprender sobre Docker e implementarlo también. En el caso de la persistencia y manejo de datos, también si no se configuran bien los volúmenes, los datos se pierden al borrar el contenedor, lo cual, claro, eso sería bastante contraeficiente en este contexto de estudiar en un laboratorio. Entonces también hay que enseñar a gestionar los volúmenes y backups como parte como de los cursos que utilicen Docker. También las limitaciones en las cargas son muy intensivas. Por ejemplo, aplicaciones que requieren como el acceso directo a la GPU o driver muy específico no van a rendir igual en una máquina virtual que esté bien configurada. Y sobre la documentación, el problema que tiene Docker es que básicamente queda rápidamente obsoleta la documentación. Por ende, puede generar muchas confusiones a lo largo del tiempo que toma ir aprendiendo a usar esta tecnología. Y bueno, esos son el desglose de las ventajas y desventajas de Docker. Muchas gracias. Hola a todos, soy Alejandro Escobedo y voy a dar una breve introducción sobre el tema de la virtualización. Para contextualizar un poco, vamos a imaginarnos un laboratorio universitario de ingeniería informática. Entonces, por ejemplo, un estudiante necesita probar un código en múltiples entornos o múltiples sistemas operativos. O puede ser que un profe quiera preparar una práctica, por ejemplo, en una red completa de máquinas Windows, Linux y otros sistemas. Entonces, ¿cómo podríamos lograr entornos diversos que estén aislados y sean confiables sobre la misma máquina, o sea, sobre el mismo hardware? La respuesta sería una tecnología ya madura y comprobada, que es la virtualización. Entonces, para partir definiendo qué es la virtualización, lo podemos definir en términos simples como el crear computadoras dentro de otra computadora usando un software. Entonces lo que pasa aquí es que un programa llamado hipervisor o hypervisor actúa como una capa de abstracción sobre el hardware físico y nos permite dividir los recursos de la máquina, lo que es la CPU, la memoria, almacenamiento, red, en múltiples entornos independientes, y estos entornos se conocen como máquinas virtuales. Lo bueno de esto es que cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y se comporta exactamente como un equipo físico separado, aunque en realidad va a compartir el mismo hardware de la máquina en físico. Entonces esto significa que en un solo servidor potente podríamos tener a la vez una máquina virtual con Windows, otra con Linux y otra con el sistema operativo que se requiera. Y todas estas podrían estar ejecutándose al mismo tiempo. Entonces esto nos ofrece varias ventajas, como la compatibilidad de multiplataforma,
y la variedad de entornos, que es precisamente lo que acabo de mencionar. El hecho de poder ejecutar múltiples sistemas operativos distintos de forma simultánea en una sola máquina física. Además, nos ofrece aislamiento y seguridad, así que cada máquina virtual está completamente aislada de las demás y del sistema anfitrión. Entonces, esto aumenta la seguridad y la estabilidad, ya que si una máquina se infecta con un malware o sufre alguna falla, el problema queda encapsulado a esa máquina virtual. No afecta a las demás ni tampoco al anfitrión, que es el hardware físico. Pues tenemos el mejor aprovechamiento de los recursos y el ahorro de costos. Y esto es uno de los beneficios más tangibles eh, dentro de la que es la consolidación de servidores. Ya que antes, si cada servicio requería un servidor físico, muchos equipos quedaban como infrautilizados, como hardware ocioso que se le llama. Y con la virtualización, un solo servidor físico puede albergar muchas máquinas virtuales, usando obviamente la CPU y la memoria. Y esto significa menos máquinas físicas que alimentar, que enfriar y que mantener al final. Otro aspecto a destacar es la facilidad que tienen de gestión y de recuperación. Ya que hoy en día administrar entornos virtuales es súper fácil. O sea, las plataformas de virtualización modernas nos permiten crearlas, clonarlas, pausarlas, reiniciarlas, eliminarlas. Súper rápido utilizando, no sé, clics o comandos. Por último, tenemos la simulación de infraestructuras complejas. Por ejemplo, dentro del entorno universitario que estábamos dando, para los docentes la virtualización abre la puerta de poder simular red entera y escenarios súper complejos dentro del único host. Entonces, para ir concluyendo un poco las ventajas, eh, la virtualización se ha posicionado como la opción robusta y confiable para entornos donde se valora la estabilidad por encima de la ligereza, ya que obviamente existen enfoques alternativos, pero ninguna ofrece el mismo nivel de aislamiento total y de soporte multisistema operativo que ofrecen las máquinas virtuales. Entonces, ahora vamos a pasar a las desventajas porque ninguna tecnología es perfecta. Y las desventajas, una de las más destacables es la sobrecarga de recursos y el rendimiento reducido, ya que ejecutar múltiples sistemas operativos completos en paralelo implica un consumo de CPU, RAM y de almacenamiento súper alto. Y cada máquina virtual tiene su propio kernel, sus propios procesos y sus propios servicios, entonces el uso de recursos es mayor. Otra desventaja es el tiempo de arranque, y esto está relacionado con lo anterior. El despliegue o el inicio de una máquina virtual suele ser un poco más lento que en las tecnologías más ligeras. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es inicializar una máquina virtual puede tomar, no sé, un minuto y medio, y otros entornos se inician en segundos. Otro aspecto es la inversión inicial y los requisitos del hardware, ya que para aprovechar bien la virtualización generalmente se necesita una inversión en infraestructura al inicio, o sea, un servidor con mucha RAM y procesadores súper robustos. Y por último tendríamos el punto único de fallo, que esto es un riesgo más de consolidación, porque si bien tener muchas máquinas virtuales en un punto, o sea, en un solo equipo físico, nos va a ahorrar los costos, también introduce el riesgo de que la máquina se vuelve crítica. O sea, si el servidor anfitrión sufre una falla grave, podría bajarnos todas las máquinas virtuales que vivan ahí. Entonces, para ir concluyendo esta sección, las desventajas de la virtualización suelen ser un reverso de las fortalezas a cambio de mayor aislamiento y mayor versatilidad. Es sacrificar un poco de eficiencia y se le exige un poco más al hardware. Pero no obstante, en el escenario universitario estos inconvenientes igual son manejables, ya que el rendimiento puede abordarse con un servidor adecuado y la inversión en un buen host se justifica por la gran flexibilidad que tendríamos. Para ir mencionando algunas aplicaciones reales en la industria, tenemos hoy en día la computación en la nube, los centros de datos empresariales, el desarrollo de software y las pruebas multiplataformas. O sea, aquí se habla sobre los entornos de testing variados que nos ofrecen y el sector de seguridad informática. Entonces, para concluir, la virtualización tiene aplicaciones súper amplias y súper comprobadas, ya desde abordar los servicios más vanguardistas en la nube hasta mantener funcionando un sistema delegado en la industria.
Y para la universidad, optar por la virtualización en los laboratorios significa subirse a una tecnología súper confiable y madura y respaldada por casi toda la comunidad, que ya ha demostrado su eficacia tanto en pequeñas implementaciones como en grandes centros de datos. Para cerrar la presentación de la tecnología, me gustaría resumir y puntualizar aspectos claves que explicó mi compañero Alejandro sobre virtualización, aterrizándolo un poco al laboratorio de TI universitario. Como bien dijo mi compañero, la virtualización usa un hipervisor que se encarga de dividir la CPU, la RAM, el disco y la red del host para crear máquinas virtuales independientes entre sí. En la práctica, en un solo servidor físico podemos ejecutar simultáneamente varios sistemas operativos, como los cuales podrían ser Windows Server, Linux, BSD, etc., asignando a cada uno de estas máquinas virtuales los recursos que se consideren necesarios. Un pequeño mapa mental que nos podemos hacer es una máquina física que se está subdividiendo en otras máquinas, pero estas máquinas están dentro de esa misma máquina física. eh, y ahí es donde nace el concepto de máquinas virtuales, ¿vale? Dentro de las desventajas que mencionó mi compañero tenemos tres que me gustaría resaltar. El aislamiento fuerte, que consiste en que si una máquina virtual falla o se infecta, no va a afectar a la otra, ni mucho menos al host que la aloja. Esto es ideal para prácticas de seguridad o pruebas riesgosas. Otra ventaja que se menciona es el mejor aprovechamiento de hardware, ya que estamos consolidando varios servicios en una sola máquina física, permitiéndonos reducir el costo de energía, el espacio y la mantención. Otra ventaja que se menciona, que una de las que considero más relevante, es el realismo de sistema y red, que al trabajar con máquinas virtuales estamos trabajando con kernel, drivers y topologías de redes reales, lo que se parece mucho más al mundo productivo, al mundo real. De las desventajas tenemos sobrecarga de recursos, ya que al ejecutar varios sistemas operativos completos se exige una mayor cantidad de CPU, RAM y almacenamiento. Tenemos un arranque más lento, una máquina virtual podría tardar hasta un minuto en iniciar. También tenemos una inversión inicial elevada, ya que el host necesita más RAM y más CPU para sostener múltiples máquinas virtuales con un buen desempeño. Y por último tenemos el punto único de fallo, que si cae el host, caen todas las máquinas virtuales que residen en él. Para el laboratorio universitario, la virtualización es el camino para escenarios reales, sistemas operativos completos y topologías de redes aisladas, fidelidad, seguridad y repetibilidad, con un control preciso de los recursos. Bien, vamos a darle comienzo al debate, así que vamos a partir con el primer punto, que es estabilidad y madurez de la tecnología frente a escalabilidad y rendimiento. Por parte de la virtualización, consideramos que es una tecnología madura, con décadas de uso en universidades y empresas, que además es estable, es confiable, es ampliamente documentada. Cuando hablamos de plataformas críticas como matrículas, notas, bibliotecas digitales, entendemos que la virtualización ofrece un respaldo probado que Docker aún no alcanza. Es cierto, pero hay que ver otro lado. En una universidad, las plataformas como Moodle o los laboratorios virtuales deben soportar miles de estudiantes al mismo tiempo. Entonces, con Docker, levantar entornos idénticos para cada curso en cuestión de segundos, se puede en cuestión de segundos, mientras que con las máquinas virtuales puede tardar minutos y consumir mucho más hardware. Eso igual marca la diferencia cuando hablamos de continuidad académica. Bueno, pero hablemos de otro tema clave, el soporte a sistemas legacy frente a los costos e infraestructura. Mira, muchas universidades todavía dependen de software antiguo que solo funciona en versiones específicas de sistemas operativos. Pero con las máquinas virtuales es posible correr cualquier sistema operativo completo y mantener esta compatibilidad. Docker, en cambio, está más pensado para aplicaciones modernas, lo que limita su uso en escenarios académicos donde aún conviven los sistemas legacy. Claro, pero hay que considerar la billetera. Las universidades suelen tener un presupuesto súper limitado con virtualización. Cada máquina requiere un sistema operativo completo, lo que significa más servidores físicos, más licencias, más gasto en energía. En cambio, Docker aprovecha el mismo sistema base y este reduce drásticamente los costos, permitiendo invertir todos esos recursos en cosas mucho más importantes para la universidad, como becas, investigación o nuevos laboratorios.
Ya, pero sigamos. Comparemos mejor aislamiento y seguridad frente a la flexibilidad académica. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo, lo que significa un aislamiento total. Si una máquina virtual falla o se infecta, no afecta a las demás. Por otro lado, Docker comparte el kernel del host, lo que aumenta los riesgos de seguridad. Para proteger la información sensible como los datos de los estudiantes, la virtualización ofrece mayor confianza. Eso puede ser cierto, pero en práctica los profesores también buscan flexibilidad. Un profesor de programación puede necesitar un entorno con Python, otro con Java y otro con base de datos. Con virtualización, preparar este entorno es lento y pesado. Docker, en cambio, permite entregar a cada curso un contenedor específico y replicable, asegurando que todos los estudiantes trabajen en las mismas condiciones sin perder tiempo configurando. Bien, llegamos al último tema, la simplicidad en la gestión frente a la visión estratégica para el cierre. El personal de TI de la universidad ya está acostumbrado a administrar máquinas virtuales con herramientas como VMware, Hyper-V o VirtualBox. Docker y Kubernetes requieren una curva de aprendizaje mayor, lo que complica la adopción. En conclusión, la virtualización sigue siendo la mejor opción para asegurar la continuidad, seguridad y compatibilidad de la infraestructura universitaria. Pero si miramos hacia adelante, la historia cambia, po. La virtualización puede ser útil para sistemas antiguos, pero si pensamos en los desafíos actuales de una universidad moderna, como las clases híbridas, investigación en nube o plataformas estables, Docker es la mejor opción. Permite escalar rápido, gastar menos y dar flexibilidad a docentes y alumnos. En resumen, Docker no reemplaza todo, pero en el ámbito universitario es la tecnología más ágil, económica y adaptable al futuro académico. Bien, pasemos al siguiente tema, que es rapidez en el despliegue frente al consumo de recursos. ¿Qué pesa más en una universidad? En cuanto a la virtualización, no se trata solo de rapidez, sino que se trata de estabilidad en el tiempo. Sí, tal vez tarde más en levantar un entorno, pero una vez arriba es sólido, como una roca. Las universidades no pueden arriesgarse a que en la mitad de un examen masivo un despliegue express con Docker falle por un detalle de configuración. Pero los segundos importan. Si un laboratorio de 40 estudiantes necesita un entorno listo para programar, Docker lo despliega en un instante. Mientras la virtualización aún está cargando su sistema operativo completo, Docker ya está ejecutando múltiples contenedores sin apenas consumir memoria extra. Entonces es como comparar un elefante con un guepardo. Ya, pero ahora hablemos de la curva de aprendizaje frente a la capacidad de innovar. El personal TI universitario ya domina la virtualización. Implementar Docker implica capacitar, aprender nuevas herramientas, lidiar con problemas nunca antes vistos. ¿De verdad queremos convertir a las universidades en un campo de pruebas experimentales cuando se está jugando con la estabilidad académica? Tiene que ser un laboratorio de innovación. Enseñar Docker a estudiantes no solamente los prepara para entornos más ágiles, también los prepara para el mercado laboral real. No podemos formar estudiantes con herramientas del pasado, necesitamos entregarles la experiencia de trabajar con lo más grande que usan las empresas hoy día. Ya, pero respecto a un dilema crucial. Sigamos con la escalabilidad de la nube contra el control local de la infraestructura. Con máquinas virtuales, la universidad tiene más control total de sus servidores locales, sin depender de terceros ni de configuraciones externas. La soberanía de la tecnología es clave. Los datos de estudiantes, investigaciones y proyectos sensibles se mantienen bajo resguardo propio. ¿Y qué pasa cuando esos mismos proyectos crecen y necesitan mayor potencia de cómputo que la universidad no tiene? Ahí entra la nube. Docker se integra naturalmente con Amazon Web Service, Azure o Google Cloud, permitiendo que la universidad escale sin límites. No hablamos de perder control, sino de ganar músculo tecnológico para proyectos que marcan la diferencia. Y para cerrar, la gran pregunta es, ¿qué pesa más? ¿Estás preparados para el futuro o confiar en lo seguro del presente? La virtualización ya demostró que funciona, se ha mantenido firme durante décadas. Tal vez Docker promete el futuro, pero la universidad no se puede arriesgar un semestre entero para apostar a una tecnología en evolución. Hoy lo que asegura las notas, los exámenes y las clases sigue siendo la virtualización. Pero ese es el error más grande, confiarse en lo viejo y perderse lo nuevo. El futuro ya llegó y se llama contenedores. Una universidad que adopta Docker no solo gana en eficiencia, gana en prestigio, innovación y la capacidad de liderar. ¿Queremos ser la universidad que sobrevive en el pasado
o la que consiste al futuro?